Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio 4 de Dilo sin miedo. Estoy aquí con Victoria. Esta vez es la historia de un milagro. De hecho, fue un milagro. Ella me platicó esta historia y dije, es una buena oportunidad para que ustedes vean y escuchen este milagro. Y sé que si alguno de ustedes han tenido un milagro así, se identifiquen con la historia de Victoria. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias, Juanito. Muchas gracias nuevamente para invitarme a Dilo sin miedo. Así que empezamos Con nueva las... historia ah, con este milagro de Dios. Amén. Ya, ustedes se acuerdan de ella, estuvo que el episodio 3. Ahora estamos a un milagro que le pasó a ella y es una buena oportunidad que ustedes lo escuchen. Entonces, la primera pregunta, ¿en qué momento de tu vida estabas cuando apareció la oportunidad? Bueno, antes de empezar, no les platiqué de qué es ese milagro, ¿verdad? Ujú, Sé que era un tiempo de que tú estabas, pues, no estabas trabajando, nada de eso, te llegó una oportunidad de agarrar una casa. Y de ujú, ahí empieza, pues, el milagro y la fe que tenía Victoria. sí. Ok. Ahora sí la pregunta. ¿En qué momento de tu vida estabas cuando apareció la oportunidad de esa casa? Estaba en un momento muy difícil por cuanto hacía meses que ya mi esposo no estaba conmigo, Julio. Él ya no estaba conmigo y para muchas mujeres sé que saben de lo difícil que es cuando uno depende de ellos al 100 y que uno pues no está acostumbrado a esa vida. Entonces estaba en un momento de depresión, en un momento muy, 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 muy difícil, donde a mí se me cerraba el mundo por cuanto no, pues no hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía trabajo, mi niño estaba chiquito, tenía a mi hijo como unos 6 7 años, y para mí fue una etapa muy difícil. Era muy difícil para ti. ¿Y qué edad tenías en ese tiempo? La verdad no recuerdo, ¿No? fíjese. No. Ok. No pasa nada, ya sé que pasa ese tiempo y se le Ujú, olvida a uno la sí. edad. So, no hay problema con eso. So, cuando estabas ahí, pues, como te dijeron de la casa, ¿quién se dio cuenta de la casa que estaban vendiendo? Bueno, no tú, ¿verdad? Pero eran unos vecinos, ¿no? Que vendían la casa, que Ujú. viviste tú. Ok. Eran unos vecinos de mi hermana Rosalba, de hecho. Mi hermano, Rosario, él le dijo a mi hermana que había una casa de venta por cuanto mi hermana le llamó la atención y le dijo, él nos encargó que fuéramos a ver la casa. Entonces mi hermana me dijo en un día como cualquiera, me dijo, hermana, me dijo, yo vivía con mi mamá, mi niño y yo vivíamos con mi madre. Me dijo, vamos, dijo, a ver la casa, dijo, que dice Chaito que está de venta y quiere él, dice, saber cuánto cuesta y si todavía está a la venta. Chayito es Rosario, ¿verdad? Como dice Rosario, Rosario. Chaito. So, Chayito, así le llaman, o sea, Sí, Chayito. Cuando viste la casa por primera vez, estaba fea y no habitable, ¿correcto? Es lo que has correcto. dicho. ¿Qué sentiste, qué sentiste en tu corazón cuando viste esta casa? Cuando miramos esa casa, de hecho, íbamos mi hermana y yo. Ese momento yo sentí como que empezamos a mirar alrededor de toda la casa, lo empezamos a inspeccionar. Mi hermana Rosalba, ella siempre tenía una palabra muy, muy que me daba a mí ánimos, me daba fuerza. De hecho, cuando ella era una casa muy deshabitada, muy, muy fea. En realidad tenía, por ejemplo, las paredes estaban como color madera, la alfombra estaba muy deteriorada, era una alfombra color verde bandera. Tenía manchas como de cloro, pelos de animales, de gato, de perros. Entonces, mi hermana Rosalba, obvio, la miró fea y Ujú. ahí como con miedo porque se miraba como oscuro, porque mirábamos por las ventanas por fuera. Entonces ella llegó a donde yo estaba y me dice, hermana Vicky, vámonos, me dijo, porque aquí asusta. Le dije, no, mana, le dije, no, porque el miedo, le dije, no viene de Dios. Ujú. Esa fue mi respuesta. Entonces ella sonrió y esa palabra fue la que me ayudó a continuar. Me dice, no, hermana. No, me dijo, esta casa, dijo, es tuya. Yo me sonreí, dije, pero hermana, sin trabajo, sin papeles, no tengo esposo yo que responda por mí, ¿cómo? Le dije, yo me sonreí. Me dijo, no, hermana, me dijo, para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible para Dios. Y esa palabra nos la llevó hasta el final.
Nunca la dejó de sus labios, decirme esa frase de parte de De Dios. hecho, tu frase, esa es muy Ujú. importante, muchachos, lo que nos están viendo, es lo que dijiste tú, que el miedo no viene de Dios. El miedo no viene de Dios. Es una frase muy, para mí es una frase muy poderosa, muy fuerte Ujú, esa frase, porque pues tiene sentido, ¿verdad? Uno se llena de ánimos y de fe, como que el miedo no viene de Dios. So, méteselo en la cabeza, ¿qué te hace sentir? ¿Qué fe tienen ustedes, verdad? Porque es algo muy, muy impactante. Cuando me lo dijiste la primera vez me quedé, ujú. eso me llegó, lo Hay otra sentí. respuesta, Juanito, en eso, que yo para esos tiempos, yo ya no caminaba, yo ya no caminaba por vista, Mm, sino por fe. Eso es por muy fe, importante. Yo ya no caminaba por lo que yo miraba, sino la fe era la que me hacía llevar de un escalón a otro. es lo importante. Eso estuvo buena esa frase, la verdad que nunca lo voy a olvidar. So, tu hermana Rosalba dijo que la casa daba miedo. ¿Por qué tú decidiste verla con fe y no con miedo? Por la misma razón, porque yo ya no caminaba por vista, yo caminaba por fe. Por fe. Ok. Dijiste que el miedo, bueno, el miedo no viene de Dios. ¿Cómo llegaste a tener esa mentalidad tan fuerte? Esa mentalidad llegó a mí porque ya mi corazón y mi mente ya no dependían de mí, sino de la gracia de Dios en mí. Ya yo ahí me pude dar cuenta que desde, yo no caminaba sola. Ahí fue donde miré yo la compañía de Dios conmigo, porque yo decía, wow, decía yo, a mí se me hacía algo pues imposible, ¿verdad? Y Sí, más adelante pues vamos a ver por qué. Y ella seguía, mi hermana Rosalba, decía que nada había imposible para Dios. Y esa palabra como que a mí me quedó en mi mente, decía yo, wow, qué bonita palabra de parte de Dios. sí, es importante, la verdad. Ujú, Esos, pues, como cada quien tiene su religión, se respeta cada religión, ¿verdad? Pero eso, teniendo la fe, es muy fuerte sí, y muchas cosas se pueden cumplir, la verdad. cumplir. ¿Cómo fue el proceso de buscar dinero si en ese momento no trabajabas? ¿Sentías que Dios estaba guiando todo? En ese momento, Juanito, ahí fue donde mi hermana Rosalba y mi cuñado Martín, por cuanto siempre han estado al lado mío, siempre, desde siempre, puedo decir desde siempre, porque nunca me han dejado. Ahí empezó todo, todo, ¿qué todo? Ahí empezamos a hacer el proceso. Entonces, la hermana Rosalba me empezó a preguntar y me dijo, hermana, ¿no tiene dinero guardado? Me decía ella. Sí, Entonces yo nomás sonreía, ¿verdad? Yo sabía que pues mi esposo me pasaba una manutención, pues no era suficiente, ¿verdad? Pero él me pasaba una muy buena manutención cada mes, pero es con lo que yo vivía, no ok. era de que me sobraba como para ahorrar. Ujú, Entonces ahí me dijo mi hermana Rosalba, se recordó, oye hermana, me dijo, una vez tuviste unos taxis pendientes porque en una ocasión pues mi esposo hacía taxis y cada año reportaba. Entonces, en esa ocasión él me trajo el paquete para que yo no pensara mal de él porque no me había dado ese año. Me dijo, mira, Vicky, me dijo, aquí están unas formas, me dijo, si quieres, rescátalos y si tú los rescatas, pues deja todo para ti. Eran $5,000. no, está bien. Entonces, le dije yo a la hermana Rosalba, ¿sabes qué? Le dije, esos taxis no me los depositaron. Dijeron que en cierto tiempo me los iban a depositar, pero no, nunca me los dieron. Y me dijo, si hablan, me dijo, nada imposible para Dios. Seguía ella con Ujú, esa palabra hermosa en sus labios y positiva. Me dice, no, dice, nada imposible para Dios, hermana, me dijo ella. Entonces, bueno, pues yo hablé y me dijeron, hablé de ese reembolso y me dijeron, ¿sabe qué, señora Victoria? Me dijo, para fulano mes, dijo, les vamos a depositar su dinero, me dijo, de los taxis de reembolso. Pero ellos me dieron otros 3 meses y la ok, hermana Rosalba ya queríamos nosotros ver la casa, hacer cita y porque ella estaba segura al 100 que la casa era para mí. Ya hablé yo y ya le dije la respuesta y me dijo, eso fue cuando ya vinieron ya hicimos la cita mi cuñado hizo la cita para ver la casa, y ya vinieron 3 generaciones de mujeres americanas, era la mamá, la abuela y la hija. Entonces, ellas nos dieron la cita para venir a ver la casa. Y mi hermana Rosalba me dijo, hermana, dijo, sí, sí, y si vamos, dijo al banco, ok. y el dinero ya estaba ahí depositado. So llegó, Sí, ese ya mismo día que faltaban fueron. 5,000. O sea, ella quería que tuviéramos el down pay porque siempre de hecho sabemos que son $10,000 para down pay de una casa.
Bueno, bueno, sí, Ajá. de pérdidas unos $10,000, Sí, ¿verdad? ajá, En ese y tiempo, la pues, era casa era, antes. era de dueño a dueño. Por Okey. cuanto era de dueño a dueño, era $10,000 de down payment. Hay compradores que compran, por decir así, con el real estate y todo eso, que es cero down, pero son ajá, ¿cómo le digo? Por banco, un préstamo de banco. Si yo no, era de dueño a dueño, así que yo tenía que, pues, conseguir ese dinero Sí, a fuerza del para, lugar, que no que te ajá, vayan a prestar ni nada, así que así digamos. es. Otra pregunta, ¿verdad? Puede ser que, ¿qué te dificultaba para no tener trabajo? Por ejemplo, ¿no conseguiste trabajo en ese entonces? ¿Estaba difícil conseguir trabajo? Muy buena pregunta, Juanito. Ujú, mm. Muy buena pregunta, porque en ese tiempo yo tenía esa depresión que le digo, no me dejaba. La Okey, depresión era la que no me dejaba avanzar. Yo estaba truncada, estaba estancada, se puede decir. Y eso era lo que no me dejaba avanzar. Entonces, cuando Dios me dio esa casa, la oportunidad, yo lo miré como que era una respuesta a mis oraciones, como que era, que como que yo ya estaba libre, libre de algo que estaba atada. Ya, okey. fíjate en qué bonito, era algo que a mí me tenía atada porque por la misma depresión. Pero cuando Dios contestó mis peticiones y mis oraciones, miré yo la respuesta de Dios ahí, aumentó más mi fe porque dije, wow, Dios me está enseñando que yo puedo ser mejor que hoy, puedo ser alguien en la vida. Entonces ahí miré yo que Dios tenía un propósito para mi vida. Entonces ahí miré que Dios me había libertado de una depresión que yo tenía y la casa me ayudó, obvio, a mirar más para adelante, a ser libre de mi mente, a buscar trabajo, a ver la vida diferente. Sí, ¿y es algo que se dio de la nada o tú tenías planes de buscar casa o fue algo que te llegó inesperado que no era tu intención a buscar una casa? Como que voy a ir a buscar una casa o algo No así. era mi intención, la verdad no estaba en mis planes. Las cosas cuando vienen de Dios, vienen de la nada, vienen de tu fe, vienen de que tenía yo planes de, por ejemplo, en mis oraciones siempre estuvieron que yo tenía ganas de ser dueña de mi propia casa. Siempre como mujer soñamos con un hogar, soñamos con tener nuestra propia casa. Entonces mi mentalidad era pobre. En aquel tiempo era como quien dice, se puede decir así, no pensaba más allá de mí, porque yo pensaba que tenías que tener esposo para tener una casa, que él es el que responde, él es el que hace. Entonces, no, ahí me di cuenta que Dios obró siempre sobre mí. Interesante, la verdad. Vas a un lugar y no vas con intención de buscar casa y te llega la oportunidad de, Ujú. pues, esa casa. Después, cuando ya hablaron con los dueños de la casa, en ese entonces, hicieron la cita. ¿Quién fue, pues, a la cita? ¿Se miraron en una oficina? ¿Fue en la casa? ¿Dónde se vieron ustedes para hacer la negociación? Fue en la propia casa. Llegaron ya con las llaves, abrieron la casa. Iba mi madre, Rosalba, mi cuñado y yo. Entonces le digo, ahí llegaron tres mujeres, la abuela, la hija y la nieta. Eran tres generaciones. Okey. Entonces estábamos adentro, ya pues ya nos enseñó la casa y todo. Mi hermana Rosalba y mi madre se quedaron afuera en oración. Os Entonces, cuando mi cuñado empezó a hablar con aquellas americanas, pues yo ni en cuenta, porque yo pues cuál inglés no entendía, pero escuchaba yo que hablaban muy esmeradamente y muy como una conversación muy centrada, muy segura. De repente miré yo a la dueña de la casa que quitó el rótulo que estaba para el lado así para la calle. Por dentro estaba el rótulo que decía for sale, que se vendía. Entonces la americana quitó el rótulo, pero yo le decía a mi cuñado, me desesperaba, pues yo quería saber qué le quería estaba saber el chisme, pasando. ya dime Sí, qué pasó. pues yo quería saber qué estaba pasando. Entonces, no se preocupe, cuñada, todo está bien, me dijo mi cuñado, Martín. Entonces, mientras nosotros acá hacíamos trato con la casa, mi hermana Rosalba afuera con mi mamá, ellas obvio, yo creo se daban cuenta porque era muy cerquita de donde estábamos nosotras, donde estaban ellas. De hecho, llegó un tejano afuera y le dijo a mi hermana Rosalba, ¿qué está pasando? Dijo, mire, oiga, le dijo ella a mi hermana Rosalba, yo tengo mucho detrás de esta casa, dijo, pero ¿qué cree? Dijo, nunca me han contestado, como que, no sé, algún número, teléfono yo apunté mal, pero nunca me han contestado, dijo el muchacho. Ujú. Ah, pues ya es demasiado tarde, dijo la hermana Rosalba. Esta casa ya la compró mi hermana.
pero ella lo que alcanzó a escuchar, pues, entonces, ya adentro, pues, yo desesperada y a la vez emocionada. Entonces, la dueña de la casa sacó las llaves de su bolsa Ujú. y me las daba. Ella, temblorosa, me dio las llaves. Entonces, cuando ella me dio las llaves y mi cuñado empezó a decirme lo que estaba pasando, yo entendí todavía la bendición de Dios seguía fluyendo en mí. Entonces dijo, esta casa es suya, me dijo. No importa ese cuánto tiempo esté tarde para tener el down payment. Mire, dice, me dio una tarjetita. Aquí yo trabajo. Ella era superintendente del Kaiser de Bakersfield. So ella, ok, so entonces ella Sí, vivía, eh, ok, so ya entendí. So ella trabajaba en Bakersfield, pues ella sí, vivía pues en eh, esa casa. ajá, Ok. pero esa casa la tenía para la familia, la usaba Mm, la familia, familias de generaciones. Entonces, esa casa me dijo, es tuya, dijo a mi cuñado, ¿verdad? Entonces dice mi cuñado que le dijo, ya me dijo lo que ella decía, pero cuñado, yo ya al ver la realidad, como que quiso entrar como un temor en mí, dije yo, wow, dijo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿qué vas a hacer, verdad? Sí, ¿verdad? Pero el miedo no viene de Dios, El acuérdese. miedo no viene de Dios y luego me seguía yo, ¿verdad? Sí, no, yo dije que el miedo no venía de Dios, si es de Dios y Dios me puso esta oportunidad y esta bendición, yo tengo que salir adelante y ver, porque le vuelvo a repetir, ya Dios me había, yo ya no caminaba, pues ya el miedo ya lo había vencido. Sí, El miedo ya lo había vencido por cuanto yo sentí siempre la compañía de Dios al lado mío. es lo bueno, porque sí se ocupa, la verdad, en esta vida. ¿Y qué pensaste cuando la dueña de la casa fue tan amable contigo? Lo viste como una señal, ¿verdad? Una señal de Dios. Cuando bueno, ya sabes que en estos tiempos no te sueltan una casa nomás por soltártela. Tienes que tener pues el down payment listo, tienes que tener Ujú. los pagos listos y hasta un trabajo, un empleo pues para pagar tus pagos. A mí sí Pues muy me amable. sentí muy importante, me sentí muy interesante porque ahí pude ver la verdad de todo, porque ellas eran de mi misma fe. Entonces ellas confesaron que también ellas eran cristianas, que ellas buscaban de Dios y ahí fue donde mi cuñado pues ya les dijo, ¿verdad? Que yo siempre he tenido una petición en oración, que yo siempre deseaba ser dueña de mi propia casa, de mi propio hogar, porque toda la vida que hemos vivido pues vivíamos de renta, ya ve. Mm, Pues de renta toda la vida, pagando renta y pagando renta. Entonces, Dios ahí me dio esa oportunidad y me hizo mirar ese milagro tan grande en mi vida. Entonces, eso fue lo que me hizo mirar en ellas, la amabilidad de ellas, la pude ver que éramos de la misma fe. ok. Y cuando leíste bueno, te soltaron la casa, todo bien, y ya le habías dado el down payment o te no le dabas nada de down payment a la dueña de la casa. Cuando te soltó las llaves, ¿no le dieron parte del dinero? No, ella me dio tiempo, me dijo, mire usted, cuando tenga tiempo y cuando pueda, usted dijo, aquí me encuentra, me dio la tarjetita, me dio la tarjeta donde ella trabajaba. Ahí la voy a esperar, me dijo, no importa cuánto tiempo, ella no me dio límite de tiempo. Mm, Me dijo, no, me dijo. Y cuando ya dijo, tengas el down payment, te reportas conmigo, hacemos el trato y así fue. Cuando ya tuve yo el down payment y ya vino, ahí fue donde mi hermana Rosalba ya empezamos a buscar el dinero para el down payment. Entonces fue cuando vino el dinero ese de los taxis, que fueron ujú. $5,000, faltaban 5. Dijo la hermana Rosalba, tú no te preocupes, hermana, a mí déjame al último, dijo. Vamos a empezar, dijo, a hablar, a llamar, a pedir prestado, me dijo, y tú ya te pones las pilas, trabajas y pagas, me dijo ella. Y así fue, pues empezaron a cerrar puertas por cuanto yo no trabajaba para responder los pagos, empezaron a cerrar puertas alrededor de nosotros, pero Dios fue tan bueno y tan maravilloso, ya empezó a la bendición, ya el dinero ya lo teníamos en el banco, Es lo ya bueno. no tuvo que esperarse a los 3 meses que me habían dicho, sino ya. El dinero me llegó luego, luego. De ahí, pues mi mamá en ese tiempo ella me regaló $1,000 y mi hermana Rosalba decía, a mí déjame al último, dijo, con la bendición, dijo ella. Entonces sí, mis hermanas en Long Beach empezaron a ayudarme poco a poco todas. Dijo, no te vamos a cobrar, dijo, esto es gratis por la bendición que tú tienes. Al último dejé al papá de mi hijo de aval. Dije, bueno, al último voy a acudir a él. Sí, me hizo un cheque el de $2,000 y Mm, así fue como junté, bendito sea Dios, al dado grado, al dado caso que yo no debía nada a nadie. Todo mm. vino de parte de Dios, todo, todo, todo vino, la bendición, Dios iba acomodando todo.
Lo bueno que la misma familia te apoyó y Así te es, apoyó a conseguir ese dinero sin nada de regreso. así So, es. imagínate, gente, es algo muy increíble que alguien te haya, pues como digo, la familia te ha regalado ese dinero para que tú misma puedes conseguir tu casa. Y en esos tiempos, como te digo, ya es muy difícil, ¿verdad? Ya casi Sí. nadie da dinero más por dar. Ya hay muchas necesidades en esos tiempos, pero siempre hay una familia o familiares que están Ujú. dispuestos a apoyar y apoyar, pues como a ti, que te pasó a ti lo mismo, una fe de Dios que es muy difícil como de imaginarte esto, cómo te llegó toda esa bendición de golpe, De ¿verdad? golpe. Ya que la enfermera te apoyó, te dio pues el dinero que te le regalaron. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando ya consigues todo el dinero? Pues luego hicimos la cita, mi hermana Rosalba y yo, al hospital donde le digo que ella trabajaba, porque ella ya no está aquí, ella falleció. Entonces fuimos en ese tiempo, ella pues todavía vivía, y fuimos al hospital, la buscamos, ya llevábamos los 10 mil, no duramos mucho, No. de hecho fue pronto tiempo, ella me daba sin límite de tiempo, pero yo me quería sentir a gusto, me quería sentir confiada, me sentía todavía como que, o cómo voy a usar de Sí, que me dio las llaves tiene la y presión pues sí, de dar pues el dinero rápido. exacto, la presión. Entonces fuimos, llegamos, mi hermana Rosalba y yo, nos esperaron de manteles largos con juguitos, galletas, todo ahí. La Dana se llamaba. Y entonces ella tenía ahí 3 muchachas mexicanas, intérpretes, que la interpretaban a ella. Ella le impactó tanto, tanto, tanto al ver mi soltería, ver mi valentía de querer mi casa. Ella le impactó muchísimo. Sabía que yo era una sierva de Dios, sabía que yo tenía algo más que aquella casa. Ella sabía que yo tenía algo más que aquella casa. Entonces, a mí me sorprendió. Nosotros íbamos porque llevábamos el down payment, pero a mí me sorprendió su respuesta de ella y pregunta que me dijo, Vicky me dijo, tú tienes algo para mis compañeras, eran trabajadoras de ahí del hospital, las muchachas, y me dijo, yo quiero que hables con ellas y le hables, yo sé que Dios tiene palabra para ellas y quiero que les digas, dice, cómo a ti te impactó esa casa tan fea y tan destruida y que tú la viste tan hermosa cuando ellas me la despreciaron, dice. Ellas me la despreciaron, ellas dijeron, como, o sea, igual la miraron pues espantosa, deshabitable, O sea que ellas hicieron, fueron a ver la casa primero y ella, y sí, y a sí, ella le impactó, sí, las llevó a ellas primero. Y sí, las no, 3 la rechazaron. Ella decía que era una oportunidad y que ella esa oportunidad la tenía para una madre soltera. Entonces, las muchachas igual, eran muchachas con hijos y la diferencia que ellas sí tenían trabajo, sí. yo no. Y eso era lo que a ella le llamaba la atención de verme animado. Entonces, sí, yo le dije, ¿verdad? Le pedí permiso para ir al baño, obvio, para ir a hablar con Dios. Entonces, ya cuando vine ya, yo pues ya venía con todo y todo. Yo sabía que ya Dios me había dado palabras y empecé yo a hablarle a las muchachas y les dije que pues gracias, ¿verdad? Por interpretarnos y por saber todo lo que estaba pasando. Y ellas también se sorprendieron, les dieron muchas, les sorprendieron conocerme. Ellas querían conocerme, de hecho. Entonces yo ahí fue donde yo les dije, ¿verdad? Que pues nada había imposible para Dios, que la casa no estaba como ellas la yo se dio necia, ¿verdad? Yo la miré hermosa, yo la miré una mansión, eran tan grandes las ganas mías de ser dueña de mi casa, que yo así la miraba. Entonces ya les dije lo que Dios les había mandado decir, pues que teníamos que ser agradecidos con el Señor, que había veces las oportunidades nos pasaban muy cerquitas y no nos dábamos cuenta. Ujú. No nos dábamos cuenta con la oportunidad que salía y ya yo sé que la palabra del Señor dice en Mateo 6:24, dice, Él nos enseña a través de su palabra, dice buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice que no miremos qué has de vestir o qué has de comer, que Él conoce toda la necesidad del ser humano. Y como ella, Dana, era de mi misma fe, ella quería darles palabra de Dios a las muchachas. Entonces ahí entendieron ellas que fue mi fe ante Dios que yo llegué hasta donde llegué con la casa. Sí. Entonces esa fe fue la que me ayudó a llevar, a escalar cada vez más esa bendición.
Hasta me tienes a mí calladito escuchando la historia bien. Pues está muy interesante cuando me contaste la primera vez. Así me tenías, like, wow, es algo tan increíble que uno Sí, no se lo imagina, ¿verdad? Como yo, pues la verdad, antes iba a la iglesia. Ya no he podido ir a la iglesia, pero yo siento que Dios está con nosotros en todos lados donde vayamos. Siempre está con así nosotros. es. Yo digo, pues no necesariamente tengo que estar en la iglesia. Yo siempre hablo con Dios. Especialmente estoy en casa, me va bien, me va mal, siempre ando hablando con Él porque me hace sentir bien, me hace sentir mejor porque estás pues rezándole. So, yo no siento, como te digo, solamente es mi, como dice, Sí, mi y opinión, se ¿verdad? respeta, sí. Yo, pues como te digo, yo no El necesariamente, tiempo es de Dios, no es de nosotros. Dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. y tú le das parte del tiempo para que Así tú, es. sí, exacto, pues, no necesariamente voy a la iglesia, pero sí tengo la fe allí con Dios, que siempre ando hablando con Él, pues uno en su cabeza, ¿verdad? Ando pensando que todo salga bien para la familia. So, es lo que me encantó de esta Ujú. historia. Y me sigue gustando, por eso estoy calladito escuchando todo con atención. Y ya sobre la casa, ya cuando te dieron las llaves, ya hablaste con las muchachas, ya le diste pues, lo que dijo de Dios, ¿verdad? La casa ya venía con muebles, no venía con muebles, ya venía, ¿cómo venía la casa? Estaba vacía. Estaba muy vacía y destruida. Pues ahí está otro pedacito de historia con mi hermana Rosalba. Ujú. Seguía ella ahí, como siempre. Ellos tenían una tienda de muebles usados, pero en buen estado. Ellos manejaban su propio negocio. Cuando yo ya me habían dado mi casa, seguía fluyendo la bendición de Dios. De hecho, me dijo, hermana, llévate todo lo que te hace falta. La hermana, le dije, la casa es grande, son 3 recámaras y está muy amplia. Le digo, no, me dijo, todo lo que te hace falta. Ella sabía que yo era una persona siempre he sido así muy, no sé si será orgullo mío, no sé, pero siempre he sido como muy vergonzosa. Entonces ella, al ver que yo no iba a agarrar nada, ella me mandó todo lo que me hacía falta, desde recámaras, lavadoras, secadoras, refri, estufa, todo lo que se ocupa en un hogar, hasta escoba y trapeador me llevó. Todo te Es llegó, todo increíble. ocupa. Cuando ya la casa estaba limpia, pintada, quitaron la alfombra. De hecho, ahí también participó mi hermano Rosario Chaito, me Ah, trajo también. cubetas de pintura. Los hermanos de la iglesia empezaron a poner su granito de arena. Me decía, hermana, nosotros le vamos a ir a ayudar a limpiar el patio. Y para esas fechas, ¿qué crees? Mi papá estaba vivo todavía. Le tocó ver la bendición de Dios. De hecho, él me acompañaba, estaba con mi hermana Rosalba. Y me decía, hija, quiero ir contigo a ayudarte a limpiar la casa. Me decía, pues él ya andaba con su carretita. Me lo traía y afuera le puse una hamaca. Y ahí lo tenía afuera mientras yo limpiaba la casa, porque fue un proceso grande, era muy grande la casa y estaba muy destruida. Entonces mi papá me gritaba, recuerdo, pues mi papá me gritaba de afuera y me decía, hija, hazme un caldito de pollo, él en su edad, porque él ya para esa fecha mi papá ya no estaba bien. Mm. Entonces él me gritaba y me pedía calditos de pollo, sopitas de fideo, me decía. Pero papá, le decía, aquí no tengo estufa, no tengo esto, no tengo el otro. Y sí, él entendía y había veces acortaba el negocio, me lo llevaba con la mano salva a comer, pero fue una historia muy impactante donde puedes mirar que las casualidades y la suerte no existen, pero Dios es verdadero. Sí, es importante, es increíble. Ujú. ¿Cómo reaccionaste cuando Rosalba te regaló los muebles para tu nueva casa? ¿Qué sentiste? Mucho agradecimiento y a la vez me sentía un poquito como, decía yo, pero ¿cómo? Si es su negocio, ese es su propio negocio, de ahí vive, decía yo. Y ella me volvía a decir, hermana, es que nada es imposible para Dios, Dios proveerá, me decía. Tú, dice, vas a tener tu casa, vas a tener todo lo que te haga falta, porque yo sé, dice, que en este proceso es Dios el que te está dando, dice, esas fuerzas. Y ahí empecé a buscar trabajo, como decimos allá en México, en Sinaloa, me aliviané. Me aliviané. Sí, porque estaba yo en una depresión que no era mía, que yo misma tenía en mí, que no podía soltar aquello. Entonces eso fue, Dios me puso ese propósito de mi casa para que yo pudiera ver la gloria de Dios Y en seguir mí. con tu vida y Ajá, mejorar en la vida también. así es. ¿Cuánto tiempo duró para conseguir trabajo? ¿Duró mucho tiempo o fue poco No, tiempo? dice la Biblia que el que busca encuentra, el que toca se le abrirá y al que pide se le dará.
Entonces yo creo en la palabra del Señor y así fue como actué. Empecé a buscar, a meter solicitudes, a buscar y a buscar. Mi hermana Rosalba me recomendaba amigas y empecé a conocer todos los empaques alrededor de mi casa. Decía, wow, tanto trabajo que hay, yo con la depresión allá escondida, pero y sí, empecé a conocer el empaque de la granada, el empaque de la mandarina, el empaque de la manzana y el empaque del pistacho y almendra, que ahí fue donde duré más años. Es que la depresión es algo muy fuerte que mucha gente no lo ve o no lo piensa, yo creo, pero uno siente mismo, o hasta la demás gente que te rodea se da cuenta que estás en depresión y es algo muy difícil que mucha gente pasa, se desaniman, no tienen motivos para seguir adelante, pero como a ti te pasó lo contrario, se siente pues bien porque sentí esa fe y te hizo Sí, con más energías, más más energías. animarte a hacer esas decisiones. ¿Hubo algún momento en el proceso donde dudaste o tu fe se hizo más fuerte? Nunca he dudado Nunca de has mi dudado, fe ok. desde que yo pisé espiritualmente, nunca he dudado de mi fe porque es algo que está en ti, es algo como que Dios nos da un espíritu de valentía y no de cobardía, es algo que cuando tú empiezas a creer en Él, no hay nada imposible para él, como decía mi hermana Rosalba, no hay nada imposible para él. El miedo no viene de Dios, te digo. Él nos da un espíritu de valentía para seguir adelante. Y aquel que lo cree, lo vive. Sí. Aquel que lo cree, en realidad lo vive, porque Dios es real. Ahora sí, con la última pregunta, ¿ok? ¿Qué mensaje le darías a las personas que hoy tienen miedo, dudas o sienten que no puede lograr tener su propia casa? El consejo que yo les daría a la mayoría de las personas, siendo hombres o mujeres, porque también los hombres sufren. Sí. También los hombres pasan depresiones, también los hombres pasan cosas de ese tamaño. Entonces, el consejo que yo les daría es que no tengan miedo, que sigan adelante, que aprendan a voltear al cielo, aprendan a levantar las manos, aprendan a doblar rodillas, aprendan a buscar a Dios, porque ¿sabe qué? Todas las respuestas a tu vida las tiene papá Dios. Y todo lo que tú le pidieras en su nombre será hecho. Entonces yo por eso es que les digo a todos, ¿verdad? Que busquen de Dios. Es importante, el día tiene 24 horas. El tiempo que tú le das a Dios es espectacular, es algo grande. 1 hora, 2 horas que le des a Dios es más que suficiente para que Dios haga grandes cosas en tu vida. Y ese es el consejo que les doy, que caminen sin miedo, que porque nada es imposible para Dios. Y es bueno a veces arriesgarse porque algo puede salir bien de eso, que te arriesgas un Y el poco. milagro que Dios me dio, Juanito, mi casa ya la pagué. Está completamente pagada, Misión cumplida. misión cumplida y igual, ahí no terminó la bendición. Dana, la que era dueña, ella fue a Escort, me puso mi casa a mi nombre, con esos $10,000 que yo le llevé, ella puso mi casa a mi nombre, no tuve que sacar yo de mi bolsa, me pagó 1 año de taxis de mi casa, cada año pagué mi casa, pero todavía tengo que pagarle al gobierno los taxis y tener aseguranza en mi casa, que son 2 biles al año que tengo. Sí. Entonces, pero Dios es tan maravilloso que no terminaba la bendición ahí, sino que ella seguía. Ella puso la casa y me puso los pagos súper bajitos, que ahorita están por los cielos las rentas. Yo pagué mi casa durante 20 años por $375. Sí, en esos tiempos ya no hay. Que yo sepa, no No, hay de eso ahorita ya está y arribita. así fueron todos los años el proceso, a esa cantidad fue. A Es gusto. un milagro grande de Dios, la verdad. Muchas gracias, Victoria, la verdad, pues como ustedes ya saben del episodio Mm. pasado, pues es mi suegra, ¿verdad? Que siempre platicamos y hablamos de historias que le han pasado a ella o de mí. Y la verdad que esta historia me impactó bastante, como les dije en el principio, es una historia muy fuerte que a mí mismo me impactó con esa frase que dijiste, es que el miedo no viene de Dios. Así Y es. eso despertó algo en mí, dije, pues hay que contar esa historia para que la gente lo vea y se identifique como pues lo que has pasado tú. A lo mejor Así ustedes es. han pasado por la misma etapa o han visto algo así. Si ustedes tienen una propia experiencia que han sentido o creen en la fe de Dios, comenten ahí abajo y denle like a este video porque va a haber más episodios más adelante. Vamos trabajando en el episodio, ok, ya estamos en el 4, ¿verdad? Ujú. Sí, hasta a mí se me olvidan veces, pero ahí estamos con el episodio 4, ¿verdad? Muchas Gracias gracias, por muchachos. invitarme. Muchas gracias a todos. Suegra, ¿algo más que quieras decir? Termino con esto, con esta frase, con este mensaje de Dios. Igual lo vuelvo a repetir. Mateo 6:24 dice la palabra del Señor. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo? Con fe.
Créelo con fe. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Ojalá se hayan quedado todos hasta el final del video. Va a haber más episodios. Trato de postear cada semana, cada viernes a las 5 de la tarde para que estén pendientes. No se olviden suscribirte y compartir con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Ahí les doy más updates y hago también tus shorts para que ustedes vean los detalles y de qué Sí, se trata el tema. Muchas gracias, muchachos. gracias. Qué historia tan poderosa y llena de fe. Este testimonio nos recuerda algo muy importante. El miedo no viene de Dios, pero la fe sí abre caminos donde no los hay. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza y fe en su vida. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias reales, testimonios impactantes y experiencias de vida aquí en Dilo Sin Miedo, donde hablamos sin filtros y sin miedo. Yo soy Juan y nos vemos en el próximo episodio de Dilo Sin Miedo.